Venezuela el día de hoy amanece en forma práctica con dos presidentes, además divididos en cuanto a su reconocimiento de parte de la comunidad internacional. Muchas gracias, buenos días. Sí, bueno, yo creo que en realidad en este momento hay un solo presidente legítimo, el otro es un usurpador, claramente un usurpador. El señor Maduro terminó su mandato, un mandato ya sospechoso, pero terminó su mandato en los primeros días de enero y de acuerdo a la constitución bolivariana expedida por el chavismo, el presidente de la Asamblea Nacional debía y podía asumir la presidencia siguiendo el mandato constitucional. Eso hizo Juan Guaidó. En este momento él es el presidente legítimo único de la República de Venezuela, mientras que el señor Maduro hoy por hoy es un usurpador, por lo cual tarde o temprano pues tendrá que dejar el poder, aislado por la comunidad internacional, afectado por el fracaso de sus políticas económicas y sociales, y repudiado por la gente de Venezuela, que ha visto deteriorar dramáticamente sus niveles de vida en estos 20 años que se cumplen el 2 de febrero, 20 años de chavismo. Licenciado Ortiz, muy buenos días. Hemos visto en el transcurso del día de ayer, en esta intensa jornada de lo que vivió Venezuela, que Guaidó ha recibido prácticamente un apoyo mayoritario de la comunidad internacional. Sin embargo, uno de los elementos que llama la atención por la fuerza internacional que tiene es la posición de Rusia. Leíamos en algunas informaciones internacionales que el gobierno ruso ha advertido a Estados Unidos contra una posible intervención militar en Venezuela. Esto entendemos frente al pronunciamiento de la Casa Blanca, en este caso de Donald Trump, que fue quizás uno de los primeros en apoyar y favorecer la presidencia interina de Juan Guaidó. ¿Cuáles podrían ser los efectos de esta situación o de estas relaciones internacionales frente al tema de Venezuela? A ver, yo no creo que ni los Estados Unidos, a pesar de los frecuentes desatinos del señor Trump, no creo que llegue a una intervención que vaya más allá de esta declaración diplomática y algunas más. En el caso venezolano, no creo que el expresidente Maduro, cuando se haya cumplido el plazo de 72 horas para la salida de los diplomáticos norteamericanos y ellos no se hayan ido siguiendo las instrucciones de su gobierno, no creo que el expresidente Maduro se atreva a enviar a las fuerzas bolivarianas a que desalojen por la fuerza la embajada de los Estados Unidos, subirlos en un avión y despacharlos a Washington. No creo que llegue a esa medida, que sería absolutamente temeraria. Por lo tanto, no creo que haya una reacción de los Estados Unidos a eso, y por lo tanto no creo que Rusia reaccione a la actitud norteamericana. Creo que, como lo ha demostrado muchas veces el anterior gobierno venezolano, el del señor Maduro, ellos son muchos fuegos artificiales. Incluso ayer Maduro, cuando cuando rechazaba la posesión del ahora legítimo presidente Juan Guaidó, decía que ha roto sus nexos políticos y diplomáticos con los Estados Unidos. No dijo ni una palabra de los nexos económicos. Es decir, no dijo este momento dejamos de exportar petróleo a los Estados Unidos, porque sabe que Venezuela no sobrevive ni una semana sin las exportaciones de petróleo a Venezuela. Entonces, difícilmente el expresidente Maduro va a adoptar una decisión mayor a la que ya hizo, romper los nexos diplomáticos, que es una medida simbólica, y no creo que se atreva a pasar más allá de los... ¿De qué dependería, licenciado Ortiz, un desenlace en la situación de Venezuela? ¿Sigue el ejército en una posición pendular? Yo creo que el ejército en este momento todavía está claramente alineado con el régimen bolivariano. El expresidente Chávez y el expresidente Maduro, ambos en medio de la pobreza generalizada de su población, se dedicaron a mimar mucho a los militares para tenerlos de su lado. Ellos sí tienen acceso a la comida, ellos sí tienen acceso a las prestaciones sociales, a la medicina, que no tienen el ciudadano común. Y por lo tanto creo que la fidelidad está todavía del lado de ellos. Ahora, ¿qué va a pasar si la gente sale a la calle constantemente estos días? Si el pueblo venezolano sigue expresándose en contra del expresidente Maduro y a favor del presidente Guaidó.
el gobierno, el expresidente Maduro va a dar la orden a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de reprimir a tiros, y los militares, todos ellos van a aceptar esa orden y van a empezar a matar gente en las calles, o va a haber una rebelión. Yo creo, digamos un poco como conclusión del asunto, yo creo que no necesariamente este episodio de ayer, del 23 de enero, fue el fin del chavismo, pero sí creo que fue el principio del fin. Hay lecturas de destacados observadores de lo que está sucediendo en Venezuela, conocedores de la materia, que señalan que por primera vez Maduro está realmente arrinconado contra las cuerdas y que el miedo, de alguna manera lo grafican así, ha pasado al lado de Maduro. Sin duda, sí es, ¿no? Maduro se ve arrinconado, las manifestaciones de ayer fueron tumultuosas. Este momento el pueblo venezolano cometería una barbaridad si no aprovecha la situación para seguir en las calles exigiendo el reconocimiento total por parte incluso de los militares, que son lo que falta en Venezuela, del gobierno interino del presidente Guaidó, y al desaprovechar ese acontecimiento pues perdería una oportunidad de librarse al fin del chavismo. Yo creo que Maduro hoy sí está contra las cuerdas, va a ser muy difícil que salga de esta. No sé si esto ocurrirá en los próximos 2 o 3 días o en los próximos 10 o 15 días, pero creo que el proceso de finalización del chavismo está en marcha. Decíamos hace un momento, licenciado Ortiz, que quizás ahorita la decisión estaría prácticamente en manos de las Fuerzas Armadas. Hemos podido ver en el transcurso de estos días y desde hace algún tiempo atrás que ciertas células al interior del ejército, de las Fuerzas Armadas de Venezuela, se han empezado a rebelar, han emitido pronunciamientos, pero esto a la final ha provocado una respuesta a través de la fuerza por parte del presidente Maduro. Recordábamos también la situación del año 2017 en Venezuela, que dejó un saldo de más de 100 muertos en las protestas en ese país. Sí, así fueron 125 muertos, pero lamentablemente en ese momento pues ni las Fuerzas Armadas tenían ni la más mínima fisura, que ahora parecen empezar a aparecer. Y por otro lado, no había un presidente legítimo, no había una legitimidad constitucional y una legitimidad política para que alguien reemplazara al ese momento presidente Maduro. Entonces eran unas manifestaciones que pedían de alguna manera un cambio forzado del régimen. Hoy en cambio el presidente Guaidó tiene la legitimidad, porque de acuerdo a la mismísima constitución bolivariana, la constitución de Chávez, al estar vacantes de la presidencia y la vicepresidencia de la República, el presidente de la Asamblea Nacional tiene que asumir la presidencia. La presidencia y la vicepresidencia de Venezuela estaban vacantes hasta ayer porque el mandato de Maduro había terminado, él no podía asumir nuevamente la presidencia y por lo tanto el presidente Guaidó tiene hoy no solamente el liderazgo, como lo podían tener otros líderes en las protestas del 17, sino que tiene el liderazgo y la legitimidad, y esa diferencia es esencial. ¿Qué expectativa genera la convocatoria que ha hecho a la prensa venezolana y mundial el Ministerio de Defensa en Venezuela para dar un pronunciamiento hoy a las 10 de la mañana, sabiendo que el responsable de este sector del gobierno de Venezuela es Vladimir Padrino López? Uh-huh. Bueno, es evidente que el general Padrino es un hombre absolutamente vinculado al chavismo, es un hombre vinculado al gobierno anterior, al gobierno del señor Maduro, y por lo tanto pues hoy dará una imagen de que el gobierno bolivariano rechaza por completo esta farsa de la asunción del presidente Guaidó. Sin embargo, en este momento la comunidad internacional ya se pronunció claramente. Van a empezar a ver los cambios políticos rápidos, porque el presidente Guaidó esté donde esté, salvo que lo maten, que no es una posibilidad que se pueda descartar del todo, salvo que lo maten, Guaidó donde esté, en la cárcel o asilado en la embajada de Colombia o en la embajada del Brasil, va a seguir dando ciertas instrucciones. Por ejemplo, va a empezar a nombrar embajadores en los países que le han reconocido a él como presidente legítimo. Y por lo tanto, los que eran embajadores del gobierno de Maduro tendrán que ir abandonando las legaciones diplomáticas, porque los gobiernos que reconocieron a Guaidó solo podrán reconocer a los diplomáticos
nombrados por él. Entonces, todo esto le va quitando legitimidad al gobierno de Maduro. Y si la gente sigue en las calles, por eso yo creo que las próximas 72 horas son capitales. Si la gente sale a la calle, sigue presionando para que el expresidente Maduro se vaya, terminó su mandato, váyase. El señor Guaidó, en uso de las atribuciones constitucionales, asumió la presidencia de la República interinamente, tiene que llamar elecciones. Si la gente sale a las calles, el chavismo está liquidado, está muerto para siempre, y el socialismo del siglo XXI también. Ahora, licenciado Ortiz, no han faltado las voces, las hemos visto, las hemos leído en redes sociales, las hemos escuchado también, de que esto se trataría de un golpe de Estado contra el legítimamente electo presidente Nicolás Maduro. En las urnas, él fue elegido presidente. No fue elegido presidente porque esas elecciones no fueron legítimas. Fueron elecciones en las que no participó la oposición, en que todos los padrones electorales, todas las juntas electorales estaban en manos del chavismo, y por lo tanto pues no había las condiciones mínimamente necesarias en democracia para que se realice un proceso electoral válido. Eso lo advirtieron todos los sectores políticos, los juristas venezolanos, la comunidad internacional, y por lo tanto pues esas elecciones fueron una farsa, una patraña, unas elecciones sin la más mínima validez. Al contrario, el golpe de Estado lo está intentando dar Maduro al haber terminado su mandato y pretender quedarse en la presidencia, que ya no le corresponde. El presidente legítimo hoy, de acuerdo a todas las consideraciones jurídicas y políticas posibles, es Juan Guaidó. No es un presidente ad infinitum, es un presidente con un mandato corto y limitado a la convocatoria de elecciones libres, limpias, universales y secretas, de manera que Venezuela, los venezolanos en uso de su derecho, elijan al nuevo presidente. El señor Maduro debe irse ya, el señor Guaidó tendrá que irse en unos 180 días y dejarle el poder a quien el pueblo venezolano elija libremente en las urnas. Desde una perspectiva geopolítica, ¿qué papel juega la situación de Venezuela? Bueno, geopolíticamente Venezuela tiene una importancia lamentablemente cada vez menor. Venezuela era un país muy estratégico por ser un enorme proveedor de petróleo y por ser el país de las mayores reservas petrolíferas probadas de la tierra, por encima de Arabia Saudita, de Nigeria, de Irak. Pero claro, Venezuela tenía una exportación de petróleo de 3,5 millones de barriles diarios, era el alma de la OPEP. Hoy, por el manejo francamente pésimo de PDVSA, las exportaciones de petróleo se quedaron en 1 millón de barriles, le quita peso significativo en lo político, en lo económico a Venezuela. Después de este aislamiento internacional es algo muy significativo en un mundo intercomunicado, interdependiente, interrelacionado. Cuando un país queda al margen de la comunidad internacional, tiene en América Latina reconocido por 3 dictaduras, la de Bolivia, la de Nicaragua y la de Cuba, 3 dictaduras. Y con esa posición un poco ecléctica, un poco indecisa del Uruguay y sobre todo de México, está un poco aislado, no es un país que esté vinculado a la comunidad internacional. El momento que, por ejemplo, la renegociación de la deuda empiece a hacerlo los organismos internacionales, el BID ya declaró que reconoce al presidente Guaidó, y empieza a decir vamos a conceder unos créditos para la recuperación de la economía venezolana, y esos créditos se darán en cuanto el presidente Guaidó tenga la totalidad del poder sin la presencia ahí de Maduro y los otros usurpadores. Pues el pueblo venezolano entenderá que seguir con Maduro no solamente ha sido un disparate hasta ahora, el 2 de febrero, como les digo, van a cumplir 20 años de chavismo, sino que además se habrán dado cuenta que la recuperación de Venezuela depende inevitablemente de que se vaya Maduro y se quede Guaidó y convoque elecciones. Bien, muchas gracias, licenciado Ortiz, por habernos atendido. Si algo más desea agregar, bienvenido. Muchas gracias. No solamente creo que en este momento habría que la comunidad internacional hacer un llamamiento muy cálido al ejército venezolano. Si el ejército venezolano sigue alineado con el chavismo y el madurismo a pesar del fracaso estrepitoso de ese sistema y del socialismo del siglo XXI, Venezuela puede terminar en una guerra civil trágica. A estas alturas de la historia sería trágico. Pero si las Fuerzas Armadas con sensibilidad
excluyéndolo al general Padrino, excluyendo tal vez a la cúpula beneficiaria del chavismo, decide apoyar al presidente legítimo, a Juan Guaidó, Venezuela tiene a las puertas una salida pacífica, democrática, tranquila de estos 20 años de pesadilla del chavismo y la posibilidad de entrar a un régimen democrático con un presidente que en los próximos 180 días sea libremente elegido por los venezolanos. Creo que las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad, las Fuerzas Armadas venezolanas tienen una responsabilidad histórica como nunca antes en su historia, a pesar de que, y digo esto, a pesar de que las Fuerzas Armadas venezolanas, y como lo sabemos nosotros, por el Mariscal Sucre, por el general Bolívar, han tenido papeles destacadísimos en su historia, pero quizás este es un momento clave para las Fuerzas Armadas venezolanas, que o meten a su país en la guerra civil o le dan una salida en democracia. Muchas gracias al licenciado Jorge Ortiz, experto en política internacional.